te he dicho más de una vez que cuando uno se pone a analizar la política argentina, yo particularmente a veces me declaro incompetente. Digo, es muy difícil comprender la Argentina de hoy y como siempre hacemos, tratamos de llamar a la gente que nos puede ayudar justamente a echar un poco de luz sobre esto. Tal es el caso de el amigo Carlos De Angelis, que es analista político, sociólogo, es un tipo que nos va a ayudar a entender un poco todo esto que está ocurriendo. Carlos, Raúl Vázquez de este lado, es un enorme placer contactarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo también me declaro incompetente. Veamos qué hacemos entre los dos entonces. Rechazamos todo. No, es que, claro, no, te entiendo el punto donde vas y estamos todos los días como esos sandinistas, ¿no? Que van escalando y van encontrando eh, paisajes y situaciones diferentes Absolutamente. y además sienten que tienen menos aire cada vez que suben, Tal ¿no? cual, tal cual. Entonces, por momentos uno se siente agobiado, Ujú. eh, porque creo que la Argentina viene transitando de los últimos 10 años una transformación muy fuerte en las estructuras sociales, Ujú. eh, diría que bastante negativa y regresiva esta transformación, ¿no? Ujú. Es decir, algo que uno dice siempre, hay mucha pobreza, pero hay una pobreza diferente, que es la pobreza que se ha vuelto estructural, Claro. que ha perdido la esperanza. Después siempre se ha dicho, bueno, la Argentina es móvil, hay más movilidad, ¿no? A veces no está acá, a veces está allá, y ahora cambió. Ujú. Y no sabemos qué pasa con sectores importantes, uno tiene que pensar en el 30% de la población, que es pobre y ya sabe que su hijo va a ser pobre Sí, también, tal cual. y que se pregunta si vale la pena mandarlo a la escuela, y se pregunta si vale la pena votar, y se pregunta si vale la pena evaluar la democracia, por ejemplo, ¿no? Entonces todo ese momento genera cosas extrañas como un gobierno del de Milei Ujú. que ha salido, ha emergido de la nada, ¿no? Sí, No sí, son sí, las sí. estructuras tradicionales eh, de la política argentina, sean buenas, malas, toda una discusión que podemos tener, cuáles son la calidad del sistema político, pero esto es algo totalmente nuevo Ujú. y también muy inestable por la coyuntura económica que le toca transitar, muy inestable porque esta misma sociedad le ha dado préstamo porque no hay una identidad libertaria por más que se diga en la tele, no Ujú. existe. Puede haber gente que sea peronista, radical, hasta conservadora, quizás gente más grande. Entonces, esto provoca que uno esté aprendiendo Tal todos cual. los días, y si querés, ahora hablamos 2 minutos de la ultracoyuntura que nos muestra que, ¿cómo decirlo, no? Qué efímero es todo, ¿no? Absolutamente, es muy cierto. Bueno, claramente esto tiene que ver con lo que viene, lo que venimos sintiendo aquí los argentinos, ¿no? Lo que viene pasando, que claramente hoy el gobierno de Milei, como vos planteabas, también es consecuencia de un desmadre absoluto de muchas políticas y de políticos que no han dado la talla. En definitiva, estos 10, 15 años donde claramente la movilidad ascendente de la gente no ha sucedido, ni mucho menos, y como vos decías, la gente empieza ya a evaluar si conviene o no que su hijo vaya al colegio, si conviene o no laburar de una u otra cosa, donde la crisis moral es enorme y creo que es superior a la crisis económica, la crisis de la educación también genera un montón de cuestiones que la sociedad se modifique claramente. Y en este sentido, ahí y por eso tal vez surge mi ley donde, digo yo, empezó teniendo un margen político interesante, pero tal vez se le empiezan a cortar un poco este margen político que claramente tenía, ¿no? Hoy vemos que la oposición dialoguista, así denominada, también le dio la espalda, ¿no? En el Congreso vemos que su interna está recrudeciendo. Lo que sí está claro es que Milei sigue marcando agenda en virtud, y ahí viene la pregunta, en virtud de una oposición que claramente no existe, ¿no? ¿Vos cómo ves la oposición? Sobre todo el peronismo, ¿no? Que sigue buscando algún apellido que pueda surgir
y que pueda superar lo que representa Cristina Kirchner, ¿no? Sí, sí, la Argentina, si uno mira los 40 años de democracia, siempre es oficialista. Digamos, Mm, siempre miramos al oficialismo. Las oposiciones han siempre quedado, sí, por es un verdad. lado, en un segundo plano, y después el otro fenómeno que ha pasado siempre, que una parte de la oposición, es decir, aquel que no ganó las elecciones ni es parte de la alianza de gobierno, se empieza a negociar con el oficialismo de turno. Mm, Y esto causa también perplejidad, ¿no? Porque uno vota a un candidato a presidente y después ve que es funcionario del gobierno del que no votó. ujú. Así, bueno, Sí, sí, sí. ¿qué pasó ahí, no? Es todo lo mismo, ¿no? ¿A quién? Esto también lleva a una decepción. Ahora, también pasa lo contrario, ¿no? Porque eh, en las elecciones, en las PASO, Milei saca el 30, después lo repite en las generales y Ujú, después suma el voto de Bullrich. Y pareció que se construyó una alianza táctica, ¿no? Entre el ujú. PRO, básicamente el PRO y los libertarios. Bueno, ayer el PRO votó en contra de este presupuesto extraordinario para así es un golpe muy importante para el Claro, sí, gobierno, sí, sí. no tanto por lo que se discutía, que era importante, porque obviamente se trataba de algo bastante polémico, Ujú. los decretos de necesidad de urgencia están erosionando a la Argentina, todos, los de Alberto, Sí, 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 coincido. no los de Milei en particular, Sí, sí, sí. El decreto como porque figura, ¿no? El decreto lo decís. porque le da la posibilidad casi limitada, aunque la Ujú. Constitución marca límites tan ambigua, que el gobierno, un oficialismo puede sacar decretos de necesidad de urgencia a piacere Sí. y después quedan ahí dando vuelta y algún día dirán, bueno, dale, está bien. Entonces, pero acá se rompe, entonces queda muy en soledad Milei, queda solamente con su bloque, que tiene además muchas fisuras, muchos Ujú. problemas, discusiones, y ahí vamos a la otra cuestión, ¿no? ¿Cómo se gobierna, ¿no? ¿Cómo se da un marco de gobernabilidad que Milei lo rechaza? Milei, atendiendo a una parte de su electorado muy radicalizado, que quieren romper todo, que ya no quieren Congreso, que no quieren democracia, quieren un gobernador, un rey, un emperador, Ujú. se atiende a ese sector, o si dicen, no, muchachos, para gobernar hace falta aliados, aunque no sean los que nos gusten, Ujú. que en este caso venía siendo el PRO, ¿no? El PRO y una parte del radicalismo. Y ayer muestra esta cuestión y se queda muy en soledad. Y ahora uno mira el panorama económico, donde todo esto que miramos también lo miran los fondos monetarios, el Banco Mundial, los inversores que están evaluando si entran o no al RIGI, Ujú. que son inversiones a largo plazo, que son inversiones este, en general de complejidad. Hoy en la Argentina las únicas inversiones que reciben son las financieras. Es decir, vengo con los dólares, los cambio a peso, lo pongo a tasa y después me llevo los dólares, Ujú. ¿no? Es bien el rublo financiero. En Sí, sí, general sí. está con muy baja, mucho menos que lo histórico de inversión productiva, ¿no? Cuando vemos que menos del 50% de la capacidad es ociosa, uno dice, bueno, ¿qué inversión va a venir si ya los argentinos, los instalados no producen? Ujú. Sí, 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 la capacidad claramente de la industria está al 50% o menos, así que claramente viene por ahí. Me gustaría, Carlos, meterme un poquitito en lo que estabas hablando que resulta más que interesante. Hablabas de cómo gobernar, ¿no? Si con los aliados o con lo propio. Eh, digo, si se eligiera, qué es lo que pareciera, ¿no? Esto es, nunca
nunca es del todo claro, si el gobierno eligiera gobernar con lo propio, a través de algunas herramientas como el decreto y demás, queda una laguna donde no hay quien vaya a pescar. Digo, hay un sector de centro, si se quiere, más moderado, eh, más ¿cómo decirlo? Bueno, más dialoguista justamente, que no tiene quien lo lleve adelante, y ahí creo que entra una política que hoy no tenemos. Digo, el peronismo podía tomar algo de ahí. Me imagino a Randazzo, me imagino a Larreta, me imagino a varios ahí viendo cómo esa laguna de gente no tiene quien la lleve adelante. ¿Qué puede pasar en esta situación? Porque hay gente que queda sola, inclusive aquellos dialoguistas que hoy se están oponiendo también, ¿no? Sí, sí, paradójicamente la fragmentación y la dispersión es tan grande, ¿no? Que se transformó en casi un sistema parlamentario, pero no es parlamentario. Entonces, todos estos sectores de centro, el mejor ejemplo es Larreta, ¿no? Ujú. La campaña de Larreta será estudiada porque puso Sí, todo, y el discurso de voy a dialogar no le interesó a nadie. Sacó el 10% de los es votos verdad. en la elección, en la PASO. Grabó y sacó el 6 con infinito menos Sí, recursos, ¿no? sí. Entonces, la Argentina estuvo en un momento donde hubo o una alternativa que se presentó que tenía que ver con esto, y después hay que pensar, ¿no? Aquella avenida del medio que en algún momento se intentó para romper la grieta, que ahí estaba Massa, La Baña padre, ¿no? Randazzo, Pichetto, aquellas fotos que circularon, Ujú. y eso no le importaba a la gente, no funcionaba. O sea, la Argentina está polarizada y cada vez está más Tal polarizada. cual. Cuando uno pregunta cómo ve a Milei, está el que te dice lo veo muy mal y el que te dice lo veo muy bien. Las escalitas del medio, lo veo más o menos bien, lo veo más o menos mal, van Son desapareciendo. chiquitas, sí, 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 tal Van cual. desapareciendo. Esto es la ultrapolarización, Ujú, ¿no? ujú. Tómalo, déjalo. Y me parece que la Argentina empieza a funcionar en esos términos. A ver, em, para mí es preocupante, pero es lo que está Seguro, sí, pasando, sí, ¿no? son estos términos binarios, ¿no? Pensar en términos binarios. Todo está Exactamente, bien o está mal abruptamente cuando hay 2 millones de grises. sí. eh, pero Milei ayer encontró un límite a los decretos en esa urgencia. Por Ujú, eso lo marco como ¿por qué? Porque su primer acto de gobierno fue el decreto 70, ujú. que diputados, el Senado lo rechazó, pero la Cámara de Diputados mira para otro lado. Y hay un montón de decisiones empresariales que vienen enganchadas con, por ejemplo, cielos abiertos, es decir, que cualquier Claro. empresa pueda venir ofrecer servicios de transporte aéreo, Ujú. ¿no? Más allá de la opinión que cada uno tenga, la famosa seguridad jurídica, si vos sos una gran compañía aérea, decís, che, mira, esto Claro, ¿cómo es está esto? agarrado con alambres, Tal cual. un día lo derogan y nos quedamos, ¿qué hacemos con todo lo Ujú, que... Bueno, esto es un problema también tiene que ver con algo que ya uno lo dice y queda medio pavote, decir, bueno, no hay acuerdos, no hay ujú. acuerdos, no hay acuerdos para este, ver algunas demandas de la sociedad. Bueno, bajar impuestos, hay una demanda, bueno, ¿qué impuestos se bajan? Discutamos qué impuestos se bajan y que haya un acuerdo, porque mi ley cambió Ujú. impuestos, bajó bienes personales, subió ganancias. Sí, sí, Probablemente sí. el próximo que venga aumente los impuestos y esto es una rueda sin fin, y creo que Así esto es, lleva a una crisis permanente. claramente. eh, y, y, ¿Y qué se hace? Bueno, Milei levanta la apuesta, ¿no? Pone muchos tweets y retweets Ujú. y a veces nos perdemos este, en esas discusiones que me parece no van a ningún lado. Así es. Carlos, ha sido un enorme placer contar con vos. Me quedo pensando en esta Argentina binaria bueno, de alguna manera
viene a reflejar lo contribuimos que somos. todos Sí, ahí, sí, ¿no? sí, 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 la verdad que Porque sí. Todos esta somos es la parte. apelación, porque la audiencia puede pensar, bueno, los demás están polarizados. Uno también Por termina supuesto, termina aportando cayendo en eso, esto. seguro, seguro que sí, seguro que sí. Te agradezco muchísimo por este rato, que como Bueno, decíamos al principio, nos ayuda un poquito a a tratar de entender, digo, una Argentina compleja, para la cual más de una vez, y coincidimos en eso al principio, nos declaramos incompetentes, ¿no? Para tratar de entender esta tremenda Argentina. Te mando un gran abrazo y seguramente volveremos a molestarte para seguir echando luz a esta Argentina, viejo. Te agradezco bueno, mucho. cuando quieras, queda un abrazo. Muy amable, ¿eh? Adiós. Era el amigo Carlos de Ángelis, nada, planteando el panorama político aquí de la República Argentina.